Arrancamos con una pregunta que muchos nos venimos haciendo desde que salimos del cine. ¿Qué carajo pasó con Joker 2? Todos esperábamos algo igual de épico, igual de crudo, igual de devastador que la primera película, y lo que nos entregaron fue otra cosa completamente distinta. Desde la fotografía hasta el tono general, todo fue un bajón para los que amamos la primera película. Joker 1 fue una cachetada en la cara de la sociedad, una peli que no te dejaba respirar, que incomodaba a cada paso, pero la secuela, Folie à Deux, no logró el mismo impacto. Dejó a la mayoría con el culo lleno de preguntas y otros tantos diciendo ¿por qué fui a ver esto? Y ahí está el misterio, el enigma que vamos a desenmarañar el día de hoy. ¡Dios! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¿Qué intentaron hacer? ¿Por qué fracasó? ¿Y qué se esconde detrás del supuesto significado profundo de esta película que al final del día no fue lo que nos vendieron? Si pensabas que todo fue por la trama floja, te aviso que hay algo más turbio escondido. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, soy esto es Del Carajo TV. Y ya sé, estamos a full con el caso Diddy. Pero esta película no es que conecta directamente, pero sí conecta con el verdadero funcionamiento de Hollywood. Cuando te termine de explicar esto, te van a quedar los huevos en la garganta. Porque una vez más, esto no es parte de ese caso, el de Diddy, pero sí es parte del caso Hollywood, que cada tanto nos tira joyitas como esta que es para decir, ¡wow! ¡Qué turbio! Antes de entrar de cabeza al desastre, pongamos la mesa repasando por qué la primera película fue un exitazo tan inesperado. Joker, del 2019, no solo rompió la taquilla, también sacudió los cimientos de Hollywood y hasta desató debates filosóficos sobre la salud mental, pobreza, violencia y, por supuesto, sobre cómo la sociedad te puede romper hasta el punto de no retorno. Arthur Fleck era el antihéroe con el que no debíamos identificarnos. Era un tipo completamente quebrado, abandonado por el sistema, por su familia, por todo lo que conocemos como normalidad. La película nos mostró su caída en espiral hacia la locura de una manera tan brutal y real que hasta generó incomodidad en muchos. Y sin embargo, nos identificamos con él. No digo que fuera mi caso, pero bueno, mucha gente se identificó. Incluso de pronto te identificaste con alguna parte, con algún elemento, con alguna de las cosas que vamos a ir detallando a través de este video. Porque, por ejemplo, Arthur representaba a todos esos que se sienten ignorados. De pronto vos no te sentís representado por acuchillar a uno, está bien, pero te sentís representado por esa faceta de él, arruinado, marginado, pisoteado y que eventualmente explota. ¿Cuál es el problema? Que cuando el tipo explota, todos lo entendimos. El chiste es como, no, qué mal lo que pasó, ¿no? Según la película, supongamos. No, lo que pasó es que la gente entendió y sí, ¿cómo no va a explotar? La película entonces era turbia, pero esa turbidez, esa oscuridad, conectó con la gente. Era un guantazo a los poderosos, a los ricos, a los políticos, a los medios, y nos hizo preguntarnos, ¿quiénes son los verdaderos villanos acá? ¿Arthur o los que lo llevaron a ese extremo? Tremenda pregunta, y así Joker 1 dejó su marca como una de las películas más comentadas y debatidas de los últimos tiempos, pero claro, después de ese subidón, era difícil mantener el nivel. ¿Cómo seguís un acto así? Bueno, Joker 2 intentó continuar esa historia, pero las cosas no salieron como esperaban. Y acá es donde entramos en Folie à Deux. Lo primero que tenemos que entender es qué se supone que nos estaban contando o qué se supone que nos querían contar con esta secuela, ¿no? Porque una cosa es lo que nos querían contar y otra es lo que terminamos entendiendo, que es básicamente lo que pasó con la anterior. Según la versión oficial, esta película iba a explorar algo conocido pero nuevo, a su vez, sobre Arthur y su psicología, que es la locura compartida. De ahí el nombre de la película. Básicamente el chiste es que esto era un trastorno psicótico compartido por dos personas. Un concepto que en teoría sería una continuación bastante natural y coherente de la otra. La premisa sonaba bárbaro en papel. Después de ver cómo Arthur se rompe por completo en la primera entrega, tenía sentido que nos quisieran mostrar cómo su locura se desborda hasta manchar a otros. Y Harley Quinn siempre fue un personaje ligado a esa idea. Una mente frágil que cae bajo la influencia de alguien aún más roto, que justamente es el Joker. Era la oportunidad perfecta para explorar esa relación tóxica y destructiva, algo que ha sido parte de las historias de estos dos personajes por décadas en los cómics y series animadas. Y además con la inclusión de elementos de musical, porque sí, esta película es un musical básicamente, la película buscaba reflejar el delirio en el que Arthur vive y cómo distorsiona la realidad a su alrededor. El problema es que ese enfoque no terminó de funcionar nunca en la película. En vez de meternos en la cabeza de Arthur, como lo hizo la primera película, esta película nos sacó completamente de onda y de su cabeza y de todo. Incluso la otra tenía unos plot twists buenísimos donde decís,
¿Qué pasó? ¿Qué su cabeza? ¿Qué? A la mierda. Esta película no tiene nada de eso, nada. Lo que se suponía que tenía que ser una reflexión profunda sobre la locura compartida y la desconexión de la realidad, ¿qué terminó siendo? Algo raro, algo confuso, en algunas partes ridículo y por sobre todo durante muchos momentos aburrido. Básicamente esta cosa que se supone que era un viaje psicológico re profundo terminó siendo algo bizarro y listo. El mensaje que quería transmitir se perdió completamente. Bueno, eso veremos en breve. En vez de mostrarnos el descenso en una relación enfermiza como lo hicieron antes con Arthur y la sociedad, lo que obtuvimos fue un montón de escenas que no conectaban entre sí. El musical no aporta, la trama se siente arrastrada y el resultado fue que el público no entendió qué carajo estaba viendo y lo que es peor, dejaron de empatizar con Arthur. El Joker dejó de ser esa figura trágica que podíamos comprender para convertirse en algo confuso e inaccesible. Pero acá viene lo jugoso, el verdadero significado de la película, que es algo completamente distinto a todo esto que te acabo de contar, y es ahí donde la cosa se pone realmente turbia. Entremos en el quilombo, vamos a entrar al barro y nos vamos a empezar a manchar y te voy a empezar a contar toda una cosa que vas a decir primero, ay, ¿qué está diciendo este muchacho? Pero cuando termine vas a decir, bueno, tiene sentido. La secuela de Joker 2 tenía, o debería haber tenido, una meta, que es continuar el viaje de Arthur y aprovechar para expandir ese universo de locura, de psicología, etcétera, etcétera. Pero algo en el camino salió muy mal y esa promesa se perdió. La película, como bien dijimos, se apoya en la premisa de que Arthur y Harley Quinn están atrapados en su locura compartida. Entonces, iban a ser una metáfora de cómo dos personas rotas se hunden más cuando están juntas. El problema, el guión no supo manejar esa relación de una manera coherente y atrapante. En vez de mostrar la conexión emocional profunda que esperábamos entre los personajes, lo que vimos fue una colección de escenas que no logran impactar de la misma manera que lo hizo la primera entrega. Y ya hablamos del musical, por eso quiero aclarar, ojo, esto no es una crítica a Lady Gaga. Ella hizo lo mejor que pudo con lo que le dieron, pero al final del día, Folie à Deux no supo encontrar el equilibrio entre lo que quería hacer y lo que entregó. Pero vamos a entrar en lo jugoso, la data que te empieza a abrir un poquito los ojos. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Bueno, la película en realidad estaba intentando que no nos identificáramos con Arthur de ninguna manera, que lo viéramos como un monstruo al que había que rechazar y no como alguien que podía generar empatía. Pero adivina qué, eso no funcionó. El público no se supone que debía sentirse conectado con Arthur en esta secuela. La idea era mostrarnos que él era un tipo roto, alguien que se hundía más y más en su locura y que nosotros como audiencia íbamos a ser testigos de esa destrucción. Pero lo que no esperaban los creadores era que a pesar de todo nos identificáramos con él. Y ahí está el problema, ahí está la clave, que el público separó la moralidad del personaje de su situación y lo entendió de una manera distinta a la que la película proponía. ¿Arthur es un villano? Claro que es un villano. Se comete un montón de actos horribles, nefastos, pero el público no lo vio solo como eso. Y ahí está el detalle. El tipo no es blanco solamente o negro. El tipo es gris. La gente terminó entendiendo el porqué de que el hombre reaccione de esa manera. Y eso es lo que no debería haber pasado. La gente vio cómo la opresión constante, la marginación lo llevó a un punto de quiebre. Así que en lugar de verlo como alguien a quien había que rechazar, la gente decidió abrazarlo, porque pobre tipo. Y acá viene la bomba que realmente no quieren que te esté yo contando en este momento, porque claro, esta película no fue un simple fracaso porque ay, el guión no estuvo bueno, o ay, fue un accidente, qué lástima que a la gente no le gustó esta continuación que era innecesaria y se demostró que era innecesaria. Fue algo mucho más calculado y mucho más turbio que ha pasado y sigue pasando y pasará infinitamente en Hollywood. ¿Por qué Hollywood destruiría esta saga? Porque la primera película terminó siendo un riesgo. Hollywood no quería ver un Murray en la vida real, ¿se entiende? Ya te dije en lo que se convirtió Arthur, en un símbolo de esta opresión, y al poder no le gusta eso, que te sientas identificado de esa manera, algo que te diga, uy, quizás tengo que despertar, quizás tengo que enloquecer, quizás tengo que salir a matar a todos. Piénsalo de esta forma. En la primera película Arthur se rompió, sí, pero lo que es más importante, reaccionó. Su violencia, aunque es bastante perturbadora, fue la respuesta a años de maltrato, abandono y abuso por parte de la sociedad. Y ahí está el peligro. El público se identificó con eso. La gente no solo entendió a Arthur, lo abrazó, como bien dijimos antes, porque muchos también se sienten aplastados por las mismas fuerzas que lo llevaron al colapso. Y ojo con esto. Los que manejan, los poderosos, los que manejan todo, los que crean la narrativa, no pueden permitirse
sembrar esa semilla. No pueden permitir que en tu cabeza esté esa posibilidad. Porque alguien que se da cuenta que el sistema está completamente prohibido es un potencial personaje, es una mente potencial que puede despertar. Y lo peor sería gente reaccionando. Por eso Folia Doom fue diseñada para romper ese vínculo. Querían que dejáramos de entender a Arthur, que lo viéramos como el monstruo que ellos querían que viéramos desde el principio. El público no debería sentir empatía por alguien que reacciona violentamente a la opresión, ¿verdad? Porque si empatizas con eso, empezás a cuestionar cosas más grandes. ¿Por qué el sistema es así? ¿Por qué seguimos soportando injusticias? ¿Cuándo es válido explotar? Y lo más interesante, lo dejan parado de la peor manera, hasta lo violan al tipo, lo sodomizan los policías, le hacen todo lo peor para que vos digas, uy no, este pibe es lo peor. Y encima lo pelotudea a esta tipa que ni siquiera era alguien, era una mujer hija de ricos que estaba en otra cosa y se le caga de risa en la cara y el final de la película es Arthur, jodete, mirá, la policía, chao, nos vemos. Al tipo lo boludean y lo dejan parado como un pelotudo y encima en el final, spoiler alert, ojo, si no la viste, ¿qué haces viendo este video? Pero, spoiler alert, en el final encima lo matan. Todo para dejarlo como un pelotudo a pedal. Así que, ¿qué hizo nuestro amado Hollywood? Sabotear la película. Le metieron elementos raros, desconexos, como los musicales, por ejemplo, para distraernos, para hacer que dejáramos de sentir esa conexión emocional con Arthur. No querían que siguiéramos identificándonos con él porque un público que entiende y reacciona es un peligro. Como bien dije, no solamente lo teníamos que ver como un villano, sino también como un pelotudo. Y que todo lo que le pase sea justamente lo que nunca querés que te pase a vos. Que quede claro, si vos reaccionás como Arthur, vas a ser sodomizado por la policía. Vas a ser sodomizado por agentes de Arkham, lo que sea. Hollywood, ¿cómo te quiere? Vivo. Todo el sistema, ¿cómo te quiere? ¿Súper despierto? No, te quiere así, tranquilito, pagando las entradas y sin molestar. En resumidas cuentas, Joker 2 es un intento por hacer que te olvides de lo que te hizo sentir la primera, que te desprendas completamente. Así que, ¿qué nos deja Joker 2? Nos deja una advertencia. Nos muestra que los poderosos van a hacer lo que sea para que no entendamos lo que realmente está pasando. Van a intentar manipularnos, distraernos, hacernos olvidar que los verdaderos villanos son ellos, no los que se levantan contra el sistema. Y si algo queda claro con esta secuela es que, aunque intentaron romper a Arthur de nuevo, no pudieron romper lo que representa. Así que la próxima vez que veas una película de Hollywood y sientas que algo no cuadra, que te están vendiendo una narrativa rara, hace preguntas, porque ya viste lo que pasa cuando te quieren controlar. Te rompen a vos para que no te atrevas a romper al sistema. Ahora sí, después de esta explicación, contame si te parece que estoy tan loco con esta visión de la película. No te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.